Su gracia es mayor, de Annie Johnson Flint. Le decía al principio, cuando comenzamos esta transmisión, que el título del mensaje de hoy es una pregunta. ¿Dónde está Dios en medio de la pandemia? ¿Y dónde está Dios en medio de los problemas que todos tenemos, en medio del gran problema que es la pandemia? No sé la sensación de ustedes en medio de todo esto, pero pensando yo en esta situación que estamos viviendo todos, me imaginaba que estamos muchos, por lo menos yo me identifico con esta imagen, con esta ilustración, estamos esperando que la pandemia llegue a su fin, ¿verdad? Todos estamos esperando que esto termine, pero esperando como que todo esto termine, en lo personal como el boxeador, que está bajo una lluvia de golpes y está esperando que su oponente se canse de pegar para poder él tomar un respiro y luego seguir seguir preparándose para seguir recibiendo golpes. A ver, en otras palabras, la pandemia en la que todos estamos es un gran problema que nos involucra a todos, que nos comprende a todos. Es un macro problema, una macro calamidad, una macro dificultad. Pero la pandemia no ha anulado ni anulará los otros problemas, las otras dificultades, las otras calamidades que tienen que ver con las cuestiones a nivel personal. Los problemas familiares, los problemas de salud, los problemas personales, nuestras propias tribulaciones personales, no se anularon ni se van a anular. Ni cuando termine la pandemia vamos a salir de nuestras casas a encontrarnos con un nuevo mundo feliz. Esa no va a ser la realidad, ¿no? Porque no es la realidad de la vida, porque nunca ha sido así. En realidad es casi un respiro para la próxima batalla. Un respiro entre prueba y prueba, un respiro entre tribulación y tribulación. Yo sé que suena muy alentadora la frase que muchas veces muchos utilizan, de que no hay victoria si no hay lucha primero, esa es una gran verdad, pero a veces como que no llegamos a aceptarlo en la vida cotidiana y tenemos como esa fantasía de que en un momento cuando todo esto que hoy nos aqueja se acabe, vamos a estar en una nueva normalidad de felicidad, dicha y gozo. A ver, en el Señor, por supuesto, que tenemos acceso a poder vivir de esa manera, pero aún a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades y a pesar incluso de las calamidades, desgracias personales, familiares, de tipo íntimo, a nivel individual. Y la vida es así, así es la vida en este mundo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, porque yo he vencido a este mundo y yo les doy mi victoria si ustedes confían y se apoyan en mí. Ahora, la pregunta que queremos hacerle a la Biblia es esta. ¿Dónde está Dios en medio de la pandemia y en medio de nuestras dificultades personales, en medio de nuestros problemas personales? Y es una pregunta, a ver, cuando hago esta pregunta, ¿y dónde está Dios? Muchos ateos van a decir, eso es lo que nosotros decimos. Eso es lo que preguntamos nosotros, ¿dónde está Dios? Miren lo que pasa en el mundo, ¿dónde está Dios? Ahora, quiero decirle a los ateos que hacen esta pregunta como si fuera la gran pregunta filosófica, que esta pregunta ya la hizo la Biblia primero, antes que existieran siquiera los ateos. O sea, estamos haciendo una pregunta que la misma Biblia hace. La misma Biblia también cuestiona esta realidad, esta cuestión. ¿Dónde está Dios en los momentos difíciles? ¿Dónde está Dios en mis pruebas? ¿Dónde está Dios en medio de mis dificultades? O como algunos dicen, ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? Entonces la Biblia hace la pregunta, por eso hacemos la pregunta también sin temor a faltarle respeto a Dios, sin temor a caer en la blasfemia,
porque la Biblia misma hace la pregunta y la Biblia misma también nos da a nosotros respuestas a esta pregunta. ¿Dónde está Dios? El Salmo 115, versículo 2 y 3, ahí el salmista también hace la pregunta. Se los voy a leer. Dice, ¿por qué tienen que decirnos las naciones dónde está su Dios? Se queja el salmista, se exaspera el salmista, se indigna el salmista, porque en medio de las calamidades y desgracias que el pueblo de Dios estaba atravesando, las naciones de alrededor, los incrédulos, los paganos, los idólatras, de manera burlona y sarcástica, hacían la pregunta, ¿dónde está su Dios? A lo que el salmista responde, en el versículo 3, da una respuesta contundente. Dice, nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. ¿Dónde está Dios en medio de la pandemia? Si tomamos la verdad que nos enseña el salmista en el Salmo 115, nosotros podemos decir que Dios está en este momento donde estuvo durante las pandemias anteriores, donde estuvo durante la Primera Guerra Mundial, donde estuvo durante la Segunda Guerra Mundial, donde estuvo en todos los momentos o sucesos catastróficos en la historia de la humanidad, donde estuvo cuando crucificaron a su propio Hijo Jesucristo. El salmista está diciendo, la Biblia nos está diciendo, que Dios está en su trono gobernando y llevando a cabo sus planes que son infinitamente sabios e infinitamente buenos. En otras palabras, Dios está gobernando el mundo y el universo. ¿Dónde está Dios? Donde estuvo siempre en toda la historia de la humanidad, en medio de todos los cataclismos que la humanidad le tocó enfrentar, y aún en medio de esta crisis que afecta a toda la humanidad y nos afecta a nivel personal, y en medio de nuestros propios problemas personales, íntimos, familiares, ya sea económicos, de salud, espirituales, Dios sigue en su trono, Dios sigue reinando, Dios sigue gobernando, llevando a cabo sus planes que Él estableció desde antes de la fundación del mundo, que son planes buenos. Dice Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para con ustedes, son planes para su bien y para su bendición. Son pensamientos de bien y no de mal, para darle el fin, para darle el destino que ustedes están esperando. Dice el Salmo 104, versículo 24, oh Señor, cuán numerosas son tus obras. Todo es obra de Dios, hermanos. Todo es obra de Dios. Job dijo, ¿recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal? No podemos aceptar la idea de que lo que está pasando a nivel mundial y también lo que nos está pasando a nivel personal esté sorprendiendo a Dios, esté fuera del alcance de Dios, fuera algo que a Dios se le escapó, sino creemos, como creemos en la soberanía de Dios, en que Dios realmente gobierna el universo, que realmente Dios está en control de todas las cosas, que eso significa justamente soberano, que Dios es libre para hacer lo que quiere. Bueno, dice el salmista, cuán numerosas son tus obras, son muchas las obras de Dios y todas ellas las hiciste con sabiduría. Obviamente que tratar de entender la sabiduría de Dios, porque nosotros comprender cómo puede esto que está pasando a nivel mundial, o cómo puede esto que me está pasando a nivel personal, cómo puede esto ser bueno, cómo puede ser esto bueno para nosotros, cómo puede ser esto bueno para mí. Bueno, la Biblia dice que cuando Dios hace sus obras y las lleva adelante, las hace según su sabiduría y no según nuestra lógica. Ahora, Dios en su sabiduría va a hacer una cosa, y lo ha prometido, porque Él está en control de todas las cosas en nuestras vidas. Él está gobernando y señoreando en todas las cosas de nuestras vidas. Y Él es el que prometió que a los que aman a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien.
No dice que todas las cosas que nos van a pasar van a ser buenas. Nos dice que todas las cosas en la vida, buenas o malas, que vienen de parte de Él también tiene el poder para transformarlas en beneficio para nuestras vidas. ¿Y por qué Dios puede hacer eso? Porque Dios es soberano, porque Dios está en control, Dios está reinando y gobernando en su trono, no solamente sobre el universo, sino también sobre tu vida y sobre mi vida. El profeta Isaías, en Isaías 46:10, Dios habla por medio del profeta y dice Dios, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. ¿Quién puede? Gente, nosotros queremos saber la fecha, cuándo termina esto. Nadie sabe, nadie lo sabrá. Le exigimos a nuestros gobernantes que nos digan, bueno, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuándo termina la cuarentena? ¿Cuándo termina la prohibición? O nos preguntamos con situaciones a nivel personal o íntima, Señor, ¿hasta cuándo tengo que soportar esta situación? En mi familia, en mi casa, en mi hogar, en mi vida. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se va a terminar esto? Bueno, dice Isaías 46:10, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Dios conoce el futuro, Dios también está en control del futuro. Y dice, todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. En segundo lugar, ¿dónde está Dios en medio de la pandemia? Esa es la pregunta. ¿Dónde está Dios en medio de nuestras pequeñas pandemias personales, nuestras dificultades y tribulaciones personales? En Job 35, versículo 9 al versículo 10, Eliú dijo estas palabras. La gente clama al ser oprimida, gime bajo el peso de los poderosos. Sin embargo, no preguntan, ¿dónde está Dios mi creador, el que inspira canciones en la noche? Interesante pregunta y respuesta mucho más interesante y poderosa. Para muchas personas, no es hábito y costumbre de muchas personas, y lamentablemente a veces también incluyo a los creyentes, el pensar en Dios, el tener a Dios presente. No es como dicen algunos, ay, yo siempre a Diosito lo tengo presente, ¿sí? Mientras cruza el semáforo en rojo, ¿no? Si lo tuviéramos presente, no cruzaríamos el semáforo en rojo, ¿verdad? Y no andaríamos sin casco en la moto, por ejemplo, si lo tuviéramos a Dios presente todo el tiempo. Es una frase que decimos. Pero cuando decimos tener a Dios presente, significa que dedicamos gran parte de nuestro día a pensar en Dios, a pensar en Él. Ahora, esto no es la realidad para muchas personas, es la realidad en la vida de muy pocas personas. Ahora, esto que es realidad para muy pocas personas, ¿sí? Es porque para ellos Dios no es un factor importante en sus vidas. Dios no es aquello que determina todo en su vida. Entonces, como Dios no es algo que determine todo en su vida, sino que Dios está ahí para cuando lo necesito. Me acuerdo cuando tenía 20 años y me estaba sufriendo las consecuencias de la vida loca que llevé en mi adolescencia. Estaba muy enfermo, muy mal. Ya les conté mi testimonio, no me tienten a que se los cuente otra vez, de cómo las drogas me habían dejado. Yo recuerdo que tenía en mi billetera, no plata, era un seco terrible, todavía sigo llevando algunas consecuencias de eso también, pero tenía una estampita, ¿no? Una estampita del Sagrado Corazón. Entonces cuando me sentía que me agarraba taquicardia, que me estaba descomponiendo o algo, era pero automático, ¿no? Era cuestión de meter la mano en el bolsillo de atrás y sacarlo a Dios, ¿no? Y ahí, atrás de la estampita, estaba lo que le tenía que decir a Dios. Y ahí estaba. Y cuando le terminaba de decir todo lo que le tenía que decir y que necesitaba decirle, lo volvía a guardar. Durante el resto del día, si no lo necesitaba, bueno, no lo sacaba a Diosito.
Cuando lo necesitaba y me sentía mal, lo sacaba. O sea, Dios funcionaba como algo que hay que tener a mano. Dios, para mí, para muchos, sé que también es así, está ahí para cuando uno lo necesita. Es como ese matafuego que está ahí que no querés usar. Pero si se te quema el rancho, ahí está el matafuego. Bueno, ahí está el Dios matafuego. Entonces, para muchos Dios no es el factor, me suena raro decir el factor, pero no sé cómo decirlo de otra manera, no es el factor determinante de sus vidas, no es lo que determina todo en sus vidas. Entonces, claro, cuando Dios no es lo que determina todo en tu vida, cuando ¿sí? las cosas se ponen un poco difíciles, o mejor dicho, cuando las cosas van bien, nadie pregunta dónde está Dios. Cuando nos va bien, cuando estamos sanos, cuando estamos bendecidos, cuando nos llevamos bien con todos los parientes, cuando la familia es un paraíso en la tierra, cuando estamos prosperados y bendecidos, cuando tenemos gozo, alegría en el corazón, nadie se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios? ¿No? Cuando estamos, ¿no?, cantando solos. Vieron que cuando estamos muy contentos por las cosas por las cosas buenas que nos pasan, cantamos. Y cantamos alabanzas a Dios por las bendiciones recibidas. Subimos la música cristiana para que todo el barrio escuche que estamos contentos y felices porque las bendiciones de Dios nos sonríen. Y ahí nadie pregunta dónde está Dios. Dios es maravilloso cuando la vida nos sonríe, cuando las bendiciones están cayendo, cuando todo está bien. Pero se convierte en un Dios malvado y en un Dios injusto cuando las cosas se ponen de patas para arriba. Cuando las cosas se complican en la vida. Cuando se complica el matrimonio, cuando se complica la relación con los padres, cuando se complica la cuestión laboral, la cuestión económica, cuando se complica la cuestión de salud. Entonces Dios, de ser el maravilloso, que hace que le cantemos alabanzas de lo felices que estamos por las bendiciones recibidas, se transforma de un día para otro en el Dios injusto, en el Dios que no me quiere, en el Dios que no me ama, en el Dios malvado, que me está tratando de esta manera. Y sin hacerlo con el dedo índice, pero con nuestra actitud, como que levantamos el dedo para arriba, como diciendo, ¿cómo te atreves a cambiar mi suerte? ¿Cómo te atreves a cambiar mi situación y permitir que me esté pasando esto? Lo cual es muy peligroso de hacer. A ver, la verdad, es poner el pellejo, ¿sí?, levantando el dedo acusador a Dios, increpando a Dios, cuestionando a Dios de por qué estás permitiendo lo que está permitiendo en nuestras vidas, o por qué está permitiendo esto en el mundo que está sacudiendo las naciones enteras. Es muy peligroso de hacer eso. Pero a la pregunta, ¿dónde está tu Dios?, el salmista da la respuesta. Responde acá, perdón, no el salmista, sino Eliú, en el capítulo 35, versículo 9, ¿dónde está Dios en medio de la pandemia? ¿Dónde está Dios en medio de mis pequeñas pandemias, de mis problemas y dificultades personales, íntimos, familiares, en mis tribulaciones, en las pruebas que estoy pasando ahora? ¿Dónde está Dios? Bueno, está en el mismo lugar que cuando le estabas cantando por sus bendiciones recibidas. Dios te ha dado miles de días y noches de bendición. Hoy puede que estés pasando por aflicciones, puede que hoy estés pasando por tristezas y angustias, puede que hoy estés pasando por pruebas y dificultades. ¿Dónde está Dios? En el mismo lugar que Dios estaba cuando Él te bendijo y cuando vos le cantabas y lo adorabas. Dios está en el mismo lugar que cuando contento y contenta, felices, le cantábamos a Dios alabanzas en el templo cada domingo. Dios está en el mismo lugar donde Él nos bendijo cada día y cada noche de nuestras vidas. Sigue estando en el mismo lugar, gente. Dios no ha cambiado. Dios no dejó de amarnos, no dejó de cuidarnos, no ha dejado de protegernos, no ha dejado de librarnos.
no ha dejado de bendecirnos, porque aún los tiempos difíciles que vienen de parte de Dios, aún, como dice el himno, mi preferido, estas negras nubes son el manto con que Él envuelve su bondad. Estas negras nubes están llenas de su bendición. Ese es el Dios que nosotros tenemos. En tercer lugar, ante la pregunta, ¿dónde está Dios en medio de la pandemia? ¿Y dónde está Dios en medio de mis problemas personales, familiares, problemas íntimos que estoy atravesando hoy? Salmo 42 y 43, te lo recomiendo la lectura de ellos. No lo puedo leer todo entero porque nos excede en tiempo, pero el Salmo 42, 43 son dos salmos de lamento, pero lamento con esperanza. Uno dirá, qué cosa rara. No, no es rara. No es rara. Para el creyente, el lamento y la esperanza muchas veces son primos hermanos que caminan juntos con nosotros. Nos lamentamos, ¿sí? Porque es como ahora, ¿no? Nos lamentamos en no poder reunirnos con libertad, como antes solíamos en la casa de Dios, para adorar juntos al Señor como pueblo de Dios, que justamente es el tema del Salmo 42. Donde el salmista está lamentando y está deseando y se está casi de alguna manera quejando. Más que una queja, es un quejido, pero no esa queja amarga, sino es un lamento porque desea, porque extraña. Él dice, ¿cómo me conmuevo al acordarme que adoraba a Dios con todo su pueblo en su casa? Y estos salmos, el 42 y 43, que son salmos de lamento y esperanza, el versículo 3 al 5, dice el salmista lo siguiente, mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. ¿Qué comía David día y noche? Pan de lágrimas. Pan de lágrimas. Este David que tuvo su día de victoria cuando venció a Goliat. Este David que tuvo su día de bendición cuando fue hecho yerno del rey Saúl. Este David que tuvo su día de gloria cuando fue nombrado capitán de los ejércitos de Israel, ahora comía pan de lágrimas día y noche. Día y noche. Y lo que más le dolía a David no era el pan de lágrimas que él tenía que comer día y noche, sino que me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Ah, cómo duele eso, ¿no? ¿Cómo duele eso? A veces nosotros cuando pasamos situaciones difíciles, le rogamos a Dios y le decimos, Señor, no permita que me pase esto. ¿Qué va a decir la gente? Yo soy creyente, soy un hijo tuyo, soy una hija tuya. Yo voy a la iglesia, ¿qué van a pensar la gente si me pasa todo esto a mí? ¿Qué van a pensar ellos? Y lo que a David le dolía, ahora yo no sé si nosotros lo decimos porque nos importa la reputación de Dios, o lo decimos como tratando de convencer a Dios que afloje con la prueba para que se termine la aflicción y nosotros volvamos a estar contentos y bendecidos. No sé cuáles son nuestras motivaciones. Pero en el caso de David, a David le dolía, era un puñal que le clavaban en el corazón, cuando en medio de los días y noches donde él comía pan de lágrimas, lloraba, quebrantado, lloraba por lo que le estaba pasando, lloraba por su situación, a su alrededor lo chicañaban, diciéndole, preguntándole de manera burlona, ¿dónde está tu Dios? A lo que David se contesta después a sí mismo en el Salmo 42 y dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Dice en la versión Reina Valera 1960. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Él se pregunta a sí mismo. Dice, pondré mi esperanza en Dios, lo alabaré otra vez, salvación mía y Dios mío. A ver, el pueblo de Dios, es innegable esto, a la luz de la revelación bíblica, que el pueblo de Dios también sufre desgracias. ¿Sí? Y esto que nos está pasando a todos los creyentes, de no poder congregarnos, es una desgracia. Hay que llamarlo como es una desgracia. Y las cosas que nos pasan a nivel personal, a nivel íntimo, a nivel familiar,
Pruebas, dificultades, tribulaciones son también situaciones desgraciadas, tristes, angustiantes. Y a veces en medio de esas situaciones recibimos burlas, familiares, amigos, compañeros de la escuela, compañeros de trabajo, vecinos. ¿Dónde está tu Dios?, te dicen. Y si no te lo dice nadie de carne y hueso, Satanás te lo va a susurrar en el oído. ¿Dónde está tu Dios? Ahora, ¿qué responde el salmista a esta pregunta? Dice, yo voy a alabar a Dios otra vez, porque Dios vendrá en mi ayuda y Dios me salvará. Lo que está diciendo David, en otras palabras, es, cuando me preguntan, ¿dónde está tu Dios?, yo contesto, tarde o temprano, mi Dios vendrá y me restaurará, y yo voy a cantarle alabanzas. Yo voy a cantarle alabanzas. Y esa es la respuesta a la pregunta, ¿dónde está Dios en medio de esta pandemia? Una de las respuestas. ¿Dónde está Dios en medio de nuestros problemas, dificultades y tribulaciones personales? ¿Dónde está Dios? Está viniendo. Lo estoy esperando. Está viniendo a salvarme, está viniendo a librarme, está viniendo a restaurarme, y cuando lo haga yo me levantaré y lo alabaré. Así que esta es la tercera respuesta a la pregunta, ¿dónde está tu Dios? Bueno, Dios me está probando y en el tiempo perfecto Él me va a rescatar. Dios me está probando y en el tiempo perfecto Él me va a salvar. Dios me está probando y en el tiempo perfecto Él me va a levantar, me va a restaurar, Él me va a librar. Entonces ya vimos 3 respuestas a estas preguntas, ¿no? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está Dios en medio de esta pandemia? ¿Dónde está Dios en medio de nuestras pruebas y conflictos personales? Respuesta número 1, Dios está en el cielo haciendo todo lo que a Él le place en el mundo, en el universo y en nuestras vidas. Respuesta número 2, Dios está en el mismo lugar que cuando cantábamos por las bendiciones recibidas. Respuesta número 3, Dios nos está probando y nos va a rescatar en el tiempo perfecto. Y nosotros volveremos a cantarle alabanzas a Dios por su salvación. Ahora, en cuarto lugar, ¿dónde está Dios en medio de esta pandemia? ¿Dónde está Dios en medio de nuestros problemas y dificultades? El salmista Asaf, en el Salmo 79, da una respuesta y una advertencia. Responde y advierte a los que de manera burlona, sarcástica y chicaneándolo, le hacen la pregunta. Dice el Salmo 79.10, dice Asaf en el Salmo 79.10, ¿por qué se les permite a las naciones paganas burlarse y preguntar dónde está su Dios? Y ahí hace una oración Asaf, muéstranos tu venganza contra las naciones, porque han derramado la sangre de tus siervos. ¿Por qué se le permite a los gobiernos del mundo determinar que la iglesia no es esencial? Siendo que sabemos todos muy bien que no hay nada más esencial que la iglesia. Gente, el mayor problema del mundo no es la pandemia. El mayor problema del ser humano a nivel individual no son sus problemas económicos, no son sus enfermedades físicas, no son sus problemas emocionales, sentimentales, psicológicos, psiquiátricos. El mayor problema de todo ser humano y de toda la humanidad es que sin Cristo está perdido y camina derecho a la condenación. Y la única cosa que puede salvarlo es creer el Evangelio, el único mensaje que puede salvar el alma de un pecador de la condenación eterna. Y ese mensaje le fue confiado a la iglesia. La única que tiene respuestas para la salvación integral del ser humano, para la salvación integral de tu vida, espíritu, alma y cuerpo, porque en el Evangelio no solamente hay salvación del alma, también hay promesa de resurrección entre los muertos y vida eterna. La única que tiene este mensaje y ofrece esta solución por medio del Señor Jesucristo es la iglesia. El Estado no te va a salvar. Por más IFE, ATP, planes sociales, el Estado no te va a salvar. Por más que compren todos
los respiradores que quieran comprar, el Estado no te va a salvar, el hospital no te va a salvar, los políticos ya sabemos, no nos van a salvar, nos están reventando. Las instituciones del mundo no te van a salvar, tus parientes no te van a salvar. El único que salva es Jesucristo y es por medio de creer el mensaje del Evangelio, la buena noticia de lo que Dios hizo para salvar pecadores del infierno por medio de la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Y ese mensaje le fue confiado a la iglesia. Y el mundo considera a la iglesia, y el Estado, los gobiernos consideran, los gobernantes consideran a la iglesia que no es una actividad esencial. Ahora el salmista está preguntando en el Salmo 79:10, ¿por qué se les permite a las naciones paganas burlarse de tu pueblo? Diciendo, ¿dónde está su Dios? O sea, para muchos esto fue doloroso porque muchos cayeron en la cuenta, por más buena letra que la iglesia evangélica ha estado haciendo durante todos estos años para ganarse el favor de los políticos y nos miren, y mientras nosotros decimos, miren, acá estamos, existimos, miren que también nosotros votamos, llegó la crisis y a los gobernantes lo último que le importó es que si la iglesia iba a seguir abierta o cerrada, mandaron cerrar todo y que se termine todo hasta nuevo aviso y quién sabe. Porque no es importante, porque no es esencial. Porque en definitiva ese Dios que ellos predican es como el Dios de aquellos, es como el Dios de los otros, es como cualquier Dios de cualquier lado, y de repente la cuestión de la fe y la creencia no es esencial, no es importante, lo importante es la economía, lo importante es los hospitales, eso es lo importante. Que la gente se vaya al infierno no es importante. Bien, está bien, no estoy pidiéndole peras al olmo, no espero que ellos lo entiendan, nuestros gobernantes están tan perdidos como cualquier pecador que está tirado matándose en una esquina, en una plaza, en un parque o en su habitación, en su departamento de lujo. O sea, no espero de ellos que entiendan y comprendan. Pero, obviamente, el pueblo de Dios vive esta situación de menosprecio y de desprecio como el salmista lo vivió en el Salmo 79:10. ¿Por qué se les permite a las naciones paganas burlarse y preguntar dónde está su Dios? Entonces el salmista pide a Dios que Dios muestre su venganza. Que Dios muestre su venganza. Es una gran verdad bíblica, hermanos y amigos, que Dios usa las dificultades de la vida, las usa para purificar el corazón de sus hijos. Esta es una verdad bíblica irrefutable. Dios al que ama lo corrige y lo disciplina. Y Dios usa las crisis de la vida, Dios usa los problemas de la vida, las pruebas de la vida, las tribulaciones de la vida, esta pandemia que nos toca enfrentar, para purificar a su iglesia, para purificar a su pueblo, para purificar nuestras vidas. Eso es verdad. Y mientras la iglesia está en angustia, mientras el creyente está en angustia, las naciones, los gobernantes, pueden llegar a decir, ¿no era que tu Dios era bueno y poderoso? ¿No era que tu Dios podía hacer todo lo que quería? ¿No era que tu Dios puede terminar con todo lo que está pasando? ¿Y por qué no lo hace? La respuesta del salmista es esta. Dios se está preparando para el día de la venganza. O sea, ¿dónde está Dios? Se está preparando para el día en que el Señor se va a vengar de todos aquellos que se burlan de su pueblo. Y cuando leo esto en la Biblia, pienso, no tanto en nosotros, porque no puedo decir que nosotros estamos sufriendo así como, oh, terrible, lo que nos está pasando. Es incómodo, es fastidioso, y está causando muchas complicaciones. Pero comparado con lo que están sufriendo nuestros hermanos en Corea del Norte, en Irán, en la India, en los países árabes, en Vietnam, en Laos, bien, tantas naciones en los que nuestros hermanos padecen cruel persecución, asesinatos, matanzas, privaciones, donde se reparte la comida por la crisis del COVID a toda la gente, menos a los que son cristianos, y tienen que padecer hambre, ellos y sus familias enteras, porque si no renuncian a su fe,
no le dan el bolsito de la comida, que el gobierno la reparte, como a veces también pasa acá. Acá no tenemos ese problema. La repartija es para todos, ¿verdad? No nos preguntan en qué creemos. Pero pensando en ellos, digo lo que dijo el salmista, cuando preguntan dónde está nuestro Dios. Dios se está preparando para vengarse de estas naciones que han perseguido, maltratado a su pueblo, que se han burlado de su pueblo. Dice el Salmo 79:12, oh Señor, multiplica 7 veces tu venganza contra nuestros vecinos por la burla que han lanzado contra ti. Porque en definitiva, si alguien se burla de vos, si alguien se burla de mí, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras angustias, no se están burlando de nosotros, se están burlando del Dios nuestro, que es nuestro Padre. Lo están cuestionando a Él, se están burlando de Él, lo están señalando a Él. Él está tan identificado con nosotros al punto de que cuando Pablo perseguía a los creyentes, Cristo le salió al encuentro en el camino a Damasco y le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Cuando Pablo podía haber preguntado, yo no tengo nada que ver con vos, yo estoy persiguiendo cristianos, pero Cristo mismo le dijo a Pablo, cuando le dijo, ¿por qué me persigues? Ellos y yo somos lo mismo. ¿Acaso no dijo Dios en el Antiguo Testamento acerca de su pueblo Israel, el que lo toca a ellos, toca la pupila de mis ojos? Me mete el dedo en la pupila de mis ojos. No le metan el dedo a los ojos a Dios. Gobernantes de las naciones, jefes de Estado, no le metan el dedo en la pupila de los ojos a Dios. ¿Dónde está nuestro Dios? Se está preparando para el día de la venganza. En quinto lugar, saben, en Juan capítulo 8, el Señor Jesús tuvo que enfrentar un desafío semejante. Él mismo, en realidad, que el pueblo de Dios tuvo que enfrentar durante el Antiguo Testamento en medio de sus pruebas, calamidades y dificultades. En Juan capítulo 8 también le preguntaron a Jesús, ¿dónde está tu Padre? ¿Qué pregunta? ¿Dónde está tu Padre? Jesucristo el Señor tuvo pruebas. Él tuvo pruebas. El pueblo de Dios también tiene pruebas. Hechos 14:22 dice así, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, esto es, Pablo, Bernabé, dándole ánimo a los nuevos creyentes de las nuevas iglesias que ellos habían fundado. Lo estaban animando, los estaban alentando con estas palabras. Es necesario, porque ellos lo habían visto a Pablo recibir una paliza de aquellas por predicar el Evangelio. Fue apedreado y lo tuvieron por muerto. Entonces los nuevos discípulos decían, wow, esta fe es media peligrosa. Ser cristiano parece que es medio peligroso. O de repente pueden haber pensado, che, el Dios que predica a Pablo no tiene tanto poder, porque no lo pudo proteger a Pablo de las pruebas, de las piedras. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con cada una de estas pequeñas congregaciones de nuevos creyentes, los visita y les da ánimo y fortaleza con estas palabras. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Jesucristo el Señor enfrentó pruebas. El pueblo de Dios también tiene pruebas. ¿Dónde está Dios entonces en medio de todo esto? En medio de nuestras pruebas. Ahora déjeme decirle algo. Ahora vamos a ir a la respuesta. Pero déjeme decirle algo. El privilegio que nosotros gozamos y nosotros disfrutamos por haber sido elegidos por Dios para ser sus hijos. Porque no pensemos que nosotros elegimos a Dios. Jesucristo le dijo a sus discípulos lo mismo que nos dice a nosotros, no me eligieron ustedes a mí. Yo los elegí a ustedes. Yo los escogí. Después en Efesios capítulo 1 dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. En Romanos capítulo 8 dice que a los que antes conoció, antes que el mundo fuese creado, los conoció.
Sabía que nosotros vendríamos a la vida. ¿Por qué? Porque Él había decidido darnos la vida. Nos conocía. A los que antes conoció, los predestinó. Y a los que predestinó, a eso un día los llamó. Un día nos llamó. Y a los que llamó, a eso también los justificó, los perdonó. Y a esos que justificó y perdonó, también los glorificó. Les aseguró la gloria eterna. Entonces, ser hijo de Dios es un privilegio que nos fue dado. No fue una elección que nosotros hicimos. Dios eligió que seamos parte de su familia. Y es un privilegio. Ser un hijo de Dios es un privilegio sin medida. Incuantificable. Imposible de medir. Imposible de mensurar. Imposible de poder pesar. De determinar el valor que esto tiene. Imposible. Pero es un privilegio, un grandísimo privilegio, haber sido hecho hijo de Dios. El apóstol Juan en 1 Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre que nos ha hecho hijos de Dios. Él nos hizo sus hijos. Nosotros no lo adoptamos a Él nos adoptó a nosotros. ¿Y cuál amor ha tenido Él para con nosotros que nos adoptó y nos hizo sus hijos? Privilegio que no tienen todos, es evidente. Porque si no, todo el mundo seríamos hijos de Dios. Es un privilegio que no tienen todos, es la realidad. Ahora, con este privilegio que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo, también Dios determinó que este privilegio venga acompañado de pruebas y aflicciones. Mire lo que dice el Señor Jesús en Marcos 10, 29 al 30. Prediqué de esto hace un par de semanas. Obviamente se habrán dado cuenta que estoy haciendo un paréntesis en la serie de Marcos de cada domingo. Quería compartir esta palabra con ustedes. Recuerden Marcos 10, 29 al 30, respondió Jesús a Pedro y a los 12 discípulos, les aseguro que todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o bienes, por mi causa y por el Evangelio, recibirá ahora, a cambio, 100 veces más, el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes. ¿Cuándo? Ahora. Todo esto no, falta, junto con persecución. Y en el mundo venidero, la vida eterna. En el paquete, en el gran paquete de regalo, que es la salvación de nuestra alma, en ese paquete viene incluido pruebas y aflicciones. En otras palabras, así como Él ya determinó tu salvación, Él también determinó ya tus pruebas y tus aflicciones. ¿Acaso creen que esta pandemia se le escapó a Dios? Esto estaba ya predeterminado, prearmado, preplanificado, preestablecido en los planes eternos de Dios. Porque nada sucede que Dios no lo haya planeado, ni que Dios no lo haya hecho, ni que Dios no lo esté haciendo. Ahora, el que determinó nuestra salvación, también determinó las pruebas y aflicciones que tendríamos que pasar. Y escuchen, Dios determinó el momento para cada prueba en nuestras vidas. No llegan en el momento que nosotros queremos, porque si es por nosotros no queremos nunca pruebas y aflicciones. Pero llegan en el momento que Dios predeterminó que van a llegar. También las pruebas duran el tiempo que Dios ya determinó que va a durar. O sea, uno puede patalear, uno puede quejarse, uno puede, ¿sí?, despotricar si quiere, no lo recomiendo. Pero va a durar lo que Dios determinó que va a durar. Pero también Dios determinó la intensidad de la prueba. Dice 1 Corintios 10:13, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. No sos el único, no sos la única que estás enfrentando la pandemia, no sos el único ni la única que estás enfrentando problemas personales, problemas familiares, económicos, de salud, problemas espirituales, emocionales. No sos el único, no sos la única. Dice el apóstol Pablo, pero Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar.
Dios es fiel. Y Él no va a permitir que sea el fuego de la prueba sea más intenso de lo que vos puedas soportar. Y la promesa, ¿cuál es? Cuando sean tentados, cuando estén en medio de la prueba y sean tentados a bajar los brazos, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. En otras palabras, Dios determinó de antemano nuestra salvación y con ella determinó también nuestras pruebas y aflicciones. Y determinó el momento para nuestras pruebas y aflicciones, determinó la duración de nuestras pruebas y aflicciones, determinó la intensidad de nuestras pruebas y aflicciones, pero también determinó la victoria para nosotros en medio de nuestras pruebas y aflicciones. Amén. Dios lo hizo. Ahora, ¿qué respuesta dio el Señor Jesucristo cuando le preguntaron ponzoñosamente, malvadamente, con maldad, ¿dónde está tu Padre? En Juan 8:29, el Señor Jesús contestó estas palabras: el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. El que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. ¿Dónde está Dios en medio de la pandemia? Está con nosotros. ¿Dónde está Dios en medio de nuestras pruebas y aflicciones personales? Dios está conmigo. No me ha dejado solo el Padre. Dios, el Padre, está conmigo. Una realidad gloriosa del Evangelio, hermanos y amigos, la realidad gloriosa del Evangelio, una de las realidades gloriosas del Evangelio, es que Dios está con sus hijos. Es que Dios está con su pueblo. La realidad de la presencia de Dios con nosotros. La presencia de Dios por medio del Espíritu Santo es real tanto en nosotros, en nuestro interior, porque Dios habita, vive en nosotros, así como es real su presencia con nosotros. Una de las grandes bendiciones que hemos recibido por medio del Señor Jesucristo es la restauración de nuestra relación con Dios. Por medio de Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Por medio de Cristo se resolvió el gran problema de nuestra alma, que era la ausencia de Dios en nuestro interior. De ese Dios intelectual que teníamos en nuestra mente. Sí, Dios existe. Diosito está conmigo. Sí, yo sé que Dios está. Ay, sí, yo le pido a Dios. Dios siempre me acompaña. Bueno, más allá de esas frases que uno puede decir sin que sean una realidad en nuestras vidas, por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos hemos encontrado con esta experiencia que Dios mismo, por el Espíritu Santo, vino a vivir dentro de nosotros. Y que su presencia está con nosotros en todo momento y en todo lugar. Que donde nosotros vamos, Él va. Que cuando nosotros venimos, Él viene. Que cuando estamos caídos, está con nosotros. Y cuando nos levantamos, también está con nosotros. Porque es Él el que nos levanta. Está con nosotros en nuestra cama cuando estamos enfermos. Está con nosotros cuando lloramos en un rincón, en nuestra habitación, derramando lágrimas mientras oramos. Está con nosotros cuando festejamos el cumpleaños de un hijo, de un padre, de una madre y estamos felices. Está con nosotros en nuestros momentos alegres, está con nosotros en nuestras tristezas y angustias. Esta es una de las grandes bendiciones del Evangelio del Señor Jesucristo, vivir la realidad de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Dónde está tu Padre? Si me preguntaran a mí, puedo decir y voy a decir, con todas las mismas palabras que Cristo dijo, Dios está conmigo. Mi Padre está conmigo. No me ha dejado solo el Padre. Y eso representa todo en la vida del creyente. Dice el salmista, aunque tu padre y tu madre te abandonen, el Señor te recogerá. El Señor te recogerá. En el profeta Isaías, Dios habló y dijo por medio del profeta, ¿podrá la madre que recién dio a luz un hijo, desecharlo? Supongamos que lo deseche. Dice el Señor, yo no te desecharé. Yo no te voy a desechar. A las que fueron abandonadas de su marido,
y que viven como si fueran viudas, como muertas en vida y como que el marido se les murió o realmente se les ha muerto o fueron abandonadas, Dios mismo les dice: yo soy tu marido, yo soy tu esposo, yo soy tu marido, yo soy tu creador. La realidad gloriosa de la vida cristiana es que Dios está con nosotros. Pandemia o no pandemia, guerra mundial o no guerra mundial, hambre, crisis políticas, crisis económicas, pruebas, dificultades, problemas emocionales, desencantos amorosos, cualquier situación que nos toque, fracasos, el negocio que salió mal, o el negocio que salió bien, o la vida que sonríe, o el amor que llega, la prosperidad que inunda la ladera, sea cual sea la experiencia que nos toca vivir en la vida, nuestra realidad como creyentes es que Dios está con nosotros. ¿Dónde está tu Padre?, le dijeron al Señor Jesucristo. Está conmigo, no me ha dejado solo el Padre. Y esto fue realidad no solamente en Cristo y no solamente es realidad en nosotros. A Moisés Dios le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. En otra parte el Espíritu de Dios le habla a Moisés y le dice: el Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes. A Josué le dijo Dios: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré y no te desampararé. A Isaac Dios le dijo allí en Génesis: y se le apareció el Señor aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo. A Jacob le dijo: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras. A Isaías le dijo: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A Jeremías le dijo: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. A los repatriados que volvieron de la cautividad babilónica, dijo el Señor: yo estoy con ustedes, dice el Señor en el capítulo 1 de Ageo. Y a Pablo, ¿qué le dijo el apóstol Pablo cuando estaba en Corinto? Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y a toda la iglesia y a todos los creyentes, ¿qué dijo el Señor? He aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Esta es la realidad. Esta es nuestra realidad. ¿Dónde está Dios en medio de esta pandemia? ¿Dónde está Dios en medio de nuestras pruebas y aflicciones? Dios está conmigo. Dios está con nosotros. No estás solo. No estás sola, hermano y hermana. No estás solo, no estás sola. No te ha dejado solo el Padre. No te ha dejado sola tu Padre. Para terminar, déjenme hablarles ahora a aquellos que están vagando en la vida. Algunos de ustedes que están vagando en la vida sin Dios y sin esperanza en este mundo. A ustedes les quiero decir que se preguntan: ¿dónde está Dios? Te voy a decir dónde está Dios. Dios te está buscando. Dios te está buscando. A vos que estás vagando perdido, que estás vagando perdida, sin Dios y sin ninguna esperanza. Dios te está buscando. Cuando le hicieron la pregunta a Jesús: ¿dónde está tu Padre? Jesús, ¿sabes hacia dónde estaba yendo? Estaba yendo camino a la cruz, donde en esa cruz iba a morir por tus pecados, iba a pagar por tus pecados, por tus culpas, por tus maldades, por tus secretos más vergonzosos. ¿Por qué? Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo murió en la cruz, no solamente para pagar la deuda moral que nosotros teníamos con Dios por nuestros pecados, sino que también Cristo murió en la cruz para resolver
la gran necesidad del ser humano, que es la ausencia de Dios en el alma. Dios está en todo lugar, es verdad, Dios es omnipresente. Dios está en el universo, Dios está en la creación. Dios no es la creación, pero Dios está en toda la creación, Dios está en todo lugar. Está en el cielo, está en el infierno, Dios es omnipresente, es su presencia lo llena todo. Pero también quiere llenar tu vida, que está vacía de Dios, con ausencia de Dios. ¿Y sabes por qué tu vida está con ausencia de Dios? Porque tus pecados son un impedimento para que la presencia de Dios venga a tu vida. Tus pecados son el peor estorbo, tus pecados es lo que impide que la presencia de Dios con su perdón, con su paz, con su alegría, con su gozo, con su poder, llene tu alma y llene tu corazón. Y la única manera de que puedas quitar el estorbo del pecado de tu corazón y así poder recibir en tu corazón la plenitud de la presencia de Dios en tu vida, hay que hacer dos pasos, por decirlo de alguna manera, dos pasos. El primer paso para quitar el estorbo de tus pecados es el arrepentimiento. Arrepentite de vivir tu vida de espaldas a Dios. Arrepentite de vivir tu vida vagando, perdido y perdida, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Arrepentite de estar viviendo tu vida ofendiendo a Dios. ¿Hasta cuándo? Arrepentite de tus pecados y poné tu fe en Jesucristo, porque por medio de Jesucristo vas a ser reconciliado, reconciliada con Dios, y por medio de Jesucristo vas a recibir el don, el regalo del Espíritu Santo. Y vas a poder decir con Cristo, como también decimos con nosotros cuando se nos pregunta, ¿dónde está tu Padre? Dice, mi Padre está conmigo, no me ha dejado solo, mi Dios ni mi Padre. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás esperando? Entregale tu vida a Cristo, arrepentite de tus pecados. Haz de Cristo tu Señor y tu Salvador. Reconciliate con Dios por medio de Jesucristo, que murió en la cruz para salvar tu alma, para limpiarte tus pecados y para liberarte de esa ausencia de Dios que tenés en tu vida y ser lleno y ser llena de la presencia del Espíritu Santo en lo más profundo de tu ser. Dios está con nosotros. Esa es la gloriosa verdad que el Evangelio nos anuncia. Que Dios te bendiga mucho. Gracias por estar ahí de ese lado, escuchando este mensaje, compartiendo conmigo estas palabras tremendas, gloriosas, palabras que quizás muchos de tus contactos necesiten escuchar. Por eso te pido, compartí este video. Es por el bien del Evangelio y también por el bien de muchas almas que están vagando perdidas, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Dios los bendiga mucho. Gracias por estar ahí. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, pronto. Chao.